Aquí inicia Conexión Laboral, un espacio creado para informar el acontecer social, laboral y sindical de nuestro país, con la dirección y presentación del abogado José Edgar Cañas Jaimes. Conexión Laboral. Muy buenos días a la familia trabajadora de Pamplona y la provincia que a esta hora sintoniza su programa Conexión Laboral por 94.9 FM Radio Universidad de Pamplona. Damos los créditos a nuestro amigo Julio César Cristancho de Onda Producciones, igualmente a nuestro colega Hernán Ricardo González Acevedo y en las perillas la comunicadora social Carol Flores. Bienvenidos al espacio del día de hoy. Menos sindicatos, más sindicalizados, igual mayor capacidad de negociación, mayor incidencia en el destino nacional. Conexión Laboral. Bueno, para comentarles que asistimos a la versión número 64 de la Junta Nacional de la CUT, realizada en la ciudad de Bogotá el pasado 3 y 4 de octubre. Hubo exposiciones sobre temas coyunturales como la reforma laboral, la reforma pensional por el doctor César Giraldo y doctor Mario Valencia, el holding financiero, igualmente la contratación por horas. Fueron temas que se abordaron en esta versión 64 de la Junta Nacional de la CUT. También hubo informes de los diferentes sindicatos filiales a la Central Unitaria de Trabajadores. Y de manera extraordinaria se reunieron los diferentes sindicatos, organizaciones sociales y campesinas el viernes 4 para programar una serie de actividades con motivo de la situación laboral que está presentando en Colombia, un apoyo a los diferentes gremios, las diferentes organizaciones sindicales que han presentado pliegos de peticiones al gobierno y están estancados. Igualmente se programaron actividades para el 17 y el 21 de octubre. Estaremos dando esta información. Doctor Hernán Ricardo, se manifestó en la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores que pasado el periodo electoral habrá una reforma pensional y una reforma laboral. Claro que la reforma laboral ya viene implícita con el Plan Nacional de Desarrollo que se está a través de los diferentes gremios, a través del Ministerio de Trabajo se le está dando vía a la contratación por horas, con la finalidad de evadir todo lo que tiene que ver con la seguridad social. ¿Qué luz se nos puede dar sobre este tema, doctor Hernán Ricardo? Reforma laboral y después hablamos de la reforma pensional. Por supuesto, Edgar, la lucha sindical que se ha llevado en nuestro país, una lucha a través de más de 100 años de la historia de la Organización Internacional del Trabajo, no se puede menospreciar esta lucha y poner en entredicho los avances que se lograron con ella misma, para que ahorita nos venga a decir la señora ministra de Trabajo que va a haber una tercerización laboral con esta reforma que se nos viene encima y que también ponen en entredicho las personas que puedan acceder a su pensión, que prácticamente están supeditadas a unos recortes que ordena el Fondo Monetario Internacional. Y entonces prácticamente si no nos ponemos las pilas, si no nos ponemos de acuerdo respecto a tomar una actitud seria y de lucha en contra de estas decisiones que nos van a afectar a futuro, estaremos en un grave problema social en unos pocos años. Mire, Hernán Ricardo, es que estamos mirando los jóvenes que están saliendo egresados de las universidades, se están inscribiendo a la AP, Agencia Pública de Empleo, se están inscribiendo al Banco de la Excelencia, y para acceder a cualquier cargo, a cualquier entidad del Estado o a cualquier empresa del sector privado se les están exigiendo 4 años de experiencia. ¿Cómo van a hacer ellos experiencias si ni siquiera tienen la opción de iniciar su vida laboral? Si este panorama se vuelve más complejo con algo que se llama el holding financiero, resulta que hay como 16 empresas, igualmente fondos como el Fondo Prestacional del Magisterio, el Fondo Nacional del Ahorro, el ICETES, donde el Estado piensa pasar las acciones que tienen ellos al sector financiero. Pues Edgar, esto respecto de los jóvenes profesionales que salen llenos de ilusiones a ejercer su vida laboral, encuentran este percance y entonces usted ve respecto de esto de
al momento de acceder a un trabajo no los pueden admitir porque le requieren una experiencia. ¿Y qué experiencia va a tener un muchacho de 21 o 22 años respecto de esto? Ricardo, recordemos que en el régimen de Ley 100 del 93, si no estoy mal, la edad para pensionarse para las mujeres es 57 años de edad y 1.300 semanas, ¿no? Para los hombres 62 años de edad, igualmente 1.300 semanas. En los proyectos de reforma pensional, ¿cuál es la proyección que tiene el gobierno? Porque recordemos nosotros, para cuando se creó la Ley 100 del 93, que todos saben quién es el ponente de la Ley 100, se hablaba que el promedio de vida en Colombia había aumentado y hablaban de un promedio de vida de 72.5 años. Y con esta nueva reforma, Edgar, tal vez con el beneplácito de muchos colombianos, tal vez nuestra edad de pensionarse, pues piensa avanzarse porque nuestra expectativa de vida, según ellos, ha crecido. Entonces vamos a morir por lo menos de 100 años. Por la paz, soberanía, democracia y derechos laborales, Conexión Laboral. Bueno, seguimos en el programa Conexión Laboral. Estuvimos dialogando con el presidente de la CUT Nacional, nuestro colega educador, Diógenes Orjuela García, quien da su punto de vista sobre la versión número 64 de la Junta Nacional de la CUT para el programa Conexión Laboral. Culminado la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores con un rotundo éxito, con la participación de más de 100 delegados de nuestras subdirectivas y de las diferentes organizaciones nuestras por todo el país. Hemos culminado con una declaración política que como primera medida ratifica la oposición a este gobierno. Bueno, le damos nuestro agradecimiento al presidente de la CUT Nacional, quien nos da su balance de esta actividad realizada en la ciudad de Bogotá. Igualmente, se sugiere una movilización contra la nueva modalidad de trabajo por horas y el resto de atropellos del actual gobierno. La CUT, con toda indignación, rechaza el nuevo anuncio del gobierno que tiene que ver con la contratación por horas. Esta contratación por horas, Hernán Ricardo, como lo hemos manifestado, sería en detrimento de la clase trabajadora porque ya no podría acceder a lo que tiene que ver con la seguridad social. FENALCO propone contratación por hora y salario mínimo diferencial. Jaime Alberto Cabal opina que el próximo salario mínimo no puede alcanzar el 6% como ocurrió el año pasado, pero ya están hablando de un 4%. Hernán Ricardo, vi esta mañana en los noticieros que se habla de un 4%, mientras las centrales obreras proponen que el aumento sea de un 10%. Pero recuerden que todas estas políticas salariales se toman de acuerdo a los parámetros del Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el Banco Mundial. Una revolucionaria reforma laboral propone la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, propone contratación por hora y salario mínimo diferencial. Este salario mínimo diferencial, Hernán Ricardo, determinaría un salario para los entes territoriales más industrializados, por ejemplo, para el caso de Antioquia, Cundinamarca, el Valle del Cauca, y en detrimento de aquellos entes territoriales o departamentos donde no hay mucha industrialización ni fuentes de empleo. Entonces, Jaime Alberto Cabal opina que el próximo salario mínimo no puede alcanzar el 6% como ocurrió en este año, pero también se habla, hay voces de los empresarios que hablan de un salario del 4%, mientras las centrales unitarias, la Central Unitaria de Trabajadores y las demás centrales de trabajadores hablan de una propuesta salarial del 10%. Una reforma laboral propone la Federación Nacional de Comerciantes, en este caso su presidente Jaime Alberto Cabal pide modificación que incluye la flexibilización de la contratación para poder vincular a trabajadores por horas, la eliminación de las horas extras nocturnas, dominicales y triples y la creación de dos tipos de salario mínimo, uno urbano y otro rural. El líder empresarial opina que el próximo salario mínimo de ninguna manera puede alcanzar el 6% como ocurrió para este año, sino situarse en la inflación más un punto de productividad. ¿Qué propone FENALCO? FENALCO propone que a través de la Comisión de Concertación Laboral del Gobierno lidere un debate con propuestas de todos los sectores, incluyendo a los gremios y las centrales obreras, asimismo consultar a la dirigencia política y a la academia que puedan aportar para acordar una gran reforma laboral. Pero, ¿cuál es la primera gran propuesta de FENALCO? La primera y la más importante es la flexibilización para la contratación por horas.
El mundo de los negocios se volvió digital y las instituciones y la legislación son analógicas. O sea, hay una brecha grande entre la realidad de los negocios modernos y la legislación que se quedó obsoleta para esto. Y se pueden nivelar los dos sistemas de la siguiente manera. Hoy las empresas buscan talento humano, por ejemplo, en disciplinas como el diseño de software, procesos digitales, diseño gráfico, marketing digital y gastronomía, entre muchas otras cosas. Hay que flexibilizar la contratación por horas para que estas modalidades de emprendedores de talentos especializados encuentren trabajo formal. Esas son actividades que hoy podrían contratarse por horas y las empresas no tendrían que asumir un costo fijo tan grande como el actual para un trabajo que es creativo parcial. Hay que flexibilizar la contratación por horas para que estas modalidades de emprendedores de talentos especializados encuentren trabajo formal. Hernán Ricardo, en esta contratación por horas, se aumentaría la cobertura del empleo versus el detrimento de todo lo que tiene que ver con la parte prestacional del trabajador. O sea, ahí no tendría derecho, como lo hemos manifestado en el transcurso de este programa, a seguridad social, a ARL, a dotaciones, a todo lo que se encierra el marco de las prestaciones legales. Aparentemente, Edgar, la intención de FENALCO es darle trabajo a la gran mayoría de personas que no lo tienen en el momento, pero esto va a generar un desarraigo de la situación formal de los trabajadores. Ya, por ejemplo, se tendría como parte de trabajo que usted va a trabajar por una hora y más no le van a reconocer todas las premisas que trae, como si el contrato de trabajo laboral. Igualmente, ¿qué es lo que usted llama costo fijo tan alto? Eso señala el doctor Cabal. Los costos laborales de contratación en Colombia son muy altos. La búsqueda del recurso humano, el entrenamiento, la remuneración, los costos de despido, las horas extras, los costos relacionados con los aprendices del SENA e incapacidades. Es decir, cuando una empresa quiere contratar a una persona, pero no la necesita de tiempo completo, muchas veces prefieren no contratarla, porque el exceso de costos encarece su nómina y obviamente no la hace competitiva. Pero ahí es una clara violación de los derechos individuales y el derecho al trabajo en condiciones dignas, colega. Es una falta de respeto al derecho a la igualdad laboral como tal y lo que hablábamos, la Organización Internacional del Trabajo y su desarrollo normativo a través de 100 años se logró establecer la jornada laboral, los descansos, los dominicales, horas extras y todos esos beneficios que tienen los trabajadores a través de una lucha muy ardua para que de un momento a otro nuestra legislación y nuestra ministra de Trabajo venga a establecer otras condiciones que van en detrimento de las relaciones laborales que se establecen como tal en nuestra Constitución. Mire, señalan en este documento que un peso de salario en la contratación actual ¿a cuánto realmente equivale con el agregado de primas, vacaciones y cesantías? A 1.6 pesos por cada peso de salario. Y ese mayor costo de ahorro con la contratación por horas. La contratación por horas implica reconocer prestaciones sociales proporcionales, pero contratación por horas supone la eliminación del contrato a término fijo. No, es un contrato, por ejemplo, de 3 o 4 horas con sus prestaciones y cuando lo vuelve a necesitar vuelve y lo contrata, pero no tiene que hacerlo indefinidamente como un costo fijo mensual. Las prestaciones todas se mantienen, pero proporcionales al tiempo de trabajo. Hernán Ricardo recuerda que en los primeros programas del año antes de que se presentara el Plan Nacional de Desarrollo hablamos de esos bonos. Entonces aquí ya se le está dando viabilidad a que se contraten a personas por costos inferiores al salario mínimo. Y esto como trasfondo, Edgar, para que podamos entender de que en sí lo que busca el gobierno colombiano es disminuir las personas que en su momento se están pensionando y tal vez acabar con un fondo de pensiones a futuro. Bueno, aquí a través de una serie de interrogantes seguimos analizando este documento para la clase trabajadora en el programa Conexión Laboral, un programa realizado por trabajadores para trabajadores. Los domingos a las 9:30 de la mañana llega Conexión Laboral. Todo lo que usted necesita saber en la actualidad social, laboral y sindical de nuestro país. Con el abogado José Edgar Cañas Jaimes en 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. ¿La propuesta puede aplicarse retroactivamente? No,
Va dirigida únicamente a los informales y a los desempleados, especialmente a los jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral, que hoy tienen una tasa de desempleo cercana al 20%. ¿Los actuales trabajadores seguirán con el actual régimen? Según lo propuesto por FENALCO, es claro, la propuesta es tener un régimen alternativo para desempleados e informales, respetando lo que hay. ¿Qué pasa hoy? Hay contratación por horas informal que no reconoce prestaciones. En su propuesta, como la jornada diaria es de 8 horas, se pagarían todas las prestaciones legales que existen hoy, pero solo la octava parte. En su propuesta, como la jornada diaria es de 8 horas, se pagarían todas las prestaciones legales que existen hoy, pero solo la octava parte. Habría que hacer la proporcionalidad por cada hora trabajada. ¿Cuál es el beneficio? Al trabajador que se absorbe no se le desconocen los derechos que ya hoy existen, pero la empresa tiene la posibilidad de bajar el costo de la contratación cuando el trabajo que requiere no es permanente. Hernán Ricardo, mire, ahí habría que hacer la acotación que seguiríamos siendo un país asistencialista, donde existirían todos esos subsidios que da el gobierno, y en el tema de la salud, yo creo que estos trabajadores seguirían con el régimen subsidiado. Vamos a mirar aquí lo que habla este documento y la salud. Claro, tiene que ser con todos los derechos y prestaciones, pero proporcionalmente al tiempo trabajado, pero eso no se va a hacer. Ese trabajador va a seguir siendo afiliado al régimen subsidiado y simple y llanamente se va a contratar por horas, pero no se le va a tener en cuenta el pago de salud. Y por ejemplo, Edgar, una pregunta, ¿un trabajador contratado con este sistema solo puede trabajar en una empresa? Puede trabajar de acuerdo con su disponibilidad de tiempo. ¿Esto ha sido hablado con el gobierno? Se le pregunta en este documento al presidente de FENALCO. FENALCO le presentó la propuesta al presidente de la República y a la ministra del Trabajo en el pasado congreso de FENALCO. La ministra ha mostrado interés y considera que el país debe entrar a debatir el tema. FENALCO ha dicho que respetan el régimen actual, pero en el Congreso criticaron muchas de las normas vigentes. Hay que evaluar muy bien el tema de los costos de dominicales, festivos y horas extras. La propuesta del trabajo por hora no es retroactiva. Lo que busca es una forma de ingreso a la formalidad laboral. Y hoy en Colombia hay muchas personas que trabajan el fin de semana en actividades de temporada y estacionales y muchas veces su pago es informal, porque el costo de la contratación es muy alto. Por el fortalecimiento del sindicalismo colombiano, a construir grandes sindicatos por ramas de la economía y los servicios. Conexión Laboral. Bueno, seguimos el programa Conexión Laboral, un programa realizado por trabajadores para trabajadores. La propuesta incluye la eliminación del dominical triple. Más que eliminarlo, es evacuar su costo actual. Y el empleo juvenil, señala el presidente de FENALCO que con la propuesta laboral con flexibilización se aliviaría en gran parte ese desempleo juvenil del 20% y hay que promover emprendimiento y economía naranja. ¿Y las horas extras? Para FENALCO hay que reevaluar su costo y la fórmula es precisamente la contratación por hora, ya que flexibiliza el costo de las horas extras. Las horas extras nocturnas desaparecen en el sistema que FENALCO propone. Se le pregunta al doctor Cabal. No desaparecen para los empleados con régimen actual, pero sí desaparecerían en la propuesta alternativa precisamente para incentivar que muchas empresas y comerciantes puedan absorber más mano de obra en nuevos turnos de trabajo. Pero esta fórmula no es para el actual comercio. Señala que no solo para el comercio, sino para todo el tejido empresarial. La informalidad en el comercio es muy alta por la inflexibilidad del régimen laboral. Insiste que esta reforma aplicaría para los nuevos contratos. ¿Cuál es hoy la población económicamente activa en el país? 24.9 millones, de los cuales 2.3 millones están desempleados. 22.6 millones están empleados y desafortunadamente un número muy grande, 14.1 millones, son clasificados por el DANE como informales. Otra de las reformas que incluyen esta alternativa serían que FENALCO no tiene la verdad revelada, pero que quiere abrir el debate. Quieren que el país analice modelos que han sido probados en otras partes del mundo. Por ejemplo, el tema del salario mínimo en algunos países se mira por regiones y por sectores económicos. De acuerdo con la productividad y la competitividad, habría que estudiar una forma de que se adapten los costos laborales de acuerdo con productividad y competitividad de cada región.
lo que no estaríamos de acuerdo porque va en contra del derecho a la igualdad de todos los trabajadores a nivel nacional. Las otras reformas que incluyen esta alternativa serían estas, que FENALCO no tiene la verdad revelada, pero quiere abrir el debate. Quieren que el país analice modelos que han sido probados en otras partes del mundo. Por ejemplo, el tema del salario mínimo. En algunos países se mira por regiones y por sectores económicos, de acuerdo con la productividad y la competitividad. Habría que estudiar una forma de que se adapten los costos laborales de acuerdo con productividad y competitividad de cada región. Esto va en detrimento de todos los trabajadores, ya que los sectores industrializados en nuestro país se encuentran en los departamentos que anteriormente nombró el doctor Edgar Cañas, y lo que podría tener consecuencias al momento de realizar sus trabajos. Le señalan igualmente que usted propone que haya un salario mínimo diferencial por regiones, no por departamentos, la región andina, la costa atlántica y los territorios nacionales, pero tomamos nosotros como parámetro los centros industriales. ¿Para lograrlo qué? Para buscar que en esas regiones donde la productividad y la competitividad sean muy bajas y no haya muchas oportunidades de trabajo con un salario mínimo inferior, se podría abrir las empresas y por consiguiente más plazas de trabajo formal. Mejor dicho, en la práctica el salario mínimo sería inflación más un punto de productividad en grandes ciudades, pero mucho más bajo en regiones pobres. No se trata de que sea mucho más bajo, se trata de que se pueda generar la inversión y el empleo con costos menores para empresas nacionales e inclusive en algunas regiones más desarrolladas y con más productividad el salario puede ser superior al mínimo promedio. Sobre esto, el aumento del salario mínimo, ya comenzó la discusión. El aumento acordado este año fue del 6%, con una inflación del 3.18%. Si ha sido el incremento real más alto en la historia de Colombia, para este año se calcula que la inflación va a estar en 3.5%. Pero ¿cuál es la posición de FENALCO? Podría estudiarse la posibilidad de un salario mínimo rural y otro salario mínimo urbano, y podríamos pensar por regiones en una fórmula que en un promedio sea un aumento de inflación más aumento de productividad. Según los cálculos del Departamento Nacional de Planeación, FENALCO no está de acuerdo en que haya el mismo reajuste real del año pasado. Ese ajuste no se debería repetir porque pudo haber influido en la tasa de desempleo. Bueno, colega, ya prácticamente no alcanzamos a analizar toda esta información que se trajo desde la ciudad de Bogotá, pero bastante oscuro el panorama y no habrá paz laboral en el año 2020. Es realmente preocupante lo que plantea FENALCO, el Ministerio de Trabajo, respecto a lo del holding financiero y las posibles reformas que se vayan a presentar al régimen pensional colombiano, que deberíamos nosotros como trabajadores ponernos en real situación y conocer a ciencia cierta lo que está sucediendo, porque esto a futuro afectará a nuestros hijos y a todas las personas que deseen pensionarse, porque prácticamente se está coartando los servicios y la Organización del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo debe tomar como causa prioritaria la situación de Colombia, ya que se están vulnerando los derechos de los trabajadores. De todos modos, la invitación es a toda la clase trabajadora a estar pendientes de toda la información que estaremos dando en el programa Conexión Laboral, hacer uso de el eje jurídico, político, sindical, la movilización para hacer efectivos nuestros derechos en el Estado social que es Colombia. Los domingos a las 9:30 de la mañana llega Conexión Laboral. Todo lo que usted necesita saber en la actualidad social, laboral y sindical de nuestro país, con el abogado José Edgar Cañas Jaimes, en 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Bueno, ante el panorama laboral tan oscuro que se ve en el marco de la versión número 64 de la Junta Nacional de la CUT, la subdirectiva de la CUT Regional Norte de Santander saca el siguiente comunicado a la opinión pública. La sobrecarga laboral, el trabajo nocturno, el acoso laboral, la persecución sindical, salarios mínimos irrisorios, el despotismo de muchos jefes afectan ostensiblemente la salud de los trabajadores, pero a través de los derechos constitucionales, artículo 1, 2, 25, 29, 48, 49, estabilidad laboral reforzada,
Les da la garantía a los enfermos de recuperarse y reeducarse sin poder ser destituidos por el empleador, sino con una autorización del Ministerio de Trabajo. Este gobierno es enemigo de los trabajadores y amiguismo de los empleadores, acatando unas orientaciones de la ANDI y igualmente instrucciones del Ministerio de Trabajo contenidas en la circular 049 dirigida a todos los funcionarios de inspección de trabajo, en el cual ordena unos criterios para el trámite y autorización, determinación de la relación laboral de trabajadores en condiciones de discapacidad o debilidad manifiesta por razones de salud en cualquiera de las 427 enfermedades que aparecen en el código, olvidando que entregaron sus mejores años de vida al servicio y progreso de una empresa. En el año 2012, a través del decreto 019, Juan Manuel Santos proyectó desmontar este derecho. En el año 2015, los partidos Centro Democrático y la U presentaron dos proyectos, el 011 y el 018, los cuales buscaban el mismo fin: arrasar este derecho fundamental y mandar a la calle a los trabajadores enfermos y con patologías. Pero la unidad, organización y movilización contundente de los asalariados derrotó estos proyectos nefastos, los cuales les iban a hacer daño al 25% de la fuerza formal laboral, equivalente a 2 millones de trabajadores colombianos enfermos. En el año 2017, los empresarios presentaron su Agenda Empresarial 2018-2022, donde expresan todas las medidas antipopulares para producir más ganancias a costa de cercenar los derechos de los trabajadores en las medidas: extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar, congelación del salario mínimo, aumento de la edad de pensión, reforma laboral, disminución del pago por incapacidades, desmonte de la estabilidad reforzada. La circular 049 les da 3 opciones al empresario para despedir a los trabajadores enfermos, tales como: primero, despido por justa causa. Argumentan las causas para el despido. Son 15 causas contenidas en el Código Laboral, más las de reglamento interno que ellos mismos elaboran, violando de esta manera el proceso disciplinario. 2. Por causa objetiva. Documentado el vencimiento del contrato que hubo rehabilitación, ya no tiene secuelas, termina despidiendo al trabajador enfermo. 3. Incompatibilidad con el cargo, expresando que la empresa no tiene un puesto para reubicarlo, destituyendo al trabajador vulnerando el debido proceso, pues solo concede 5 días para la defensa y 15 días para dar una respuesta definitiva. Es evidente el ataque de este gobierno y los empresarios contra los trabajadores formales del país. En consecuencia, debemos salirle al paso a estas medidas arcaicas, represivas y arbitrarias que inculcan los derechos conseguidos en franca lid en luchas democráticas. Debemos defender con tenacidad, con sentido patrio, por el porvenir de las nuevas generaciones contra la esclavitud moderna, el derecho a la estabilidad reforzada y reivindicar todo lo que nos han quitado. Sí, básicamente estos son las partes más importantes del comunicado de la CUT regional. Y ya para darle la pauta musical a este espacio, vamos a colocar un tema para que todos los trabajadores reflexionen. Jornalero, de Alcia Costa. Trabaja y trabaja, semanas enteras, tirando la fragua, golpeando el cincel. Hoy cumple 20 años de dura tarea, 20 años de yugo en el mismo taller. Recibe amarguras como recompensa y hasta el desahucio por su vejez. Este es el premio que muchos reciben, premio que brinda el instinto burgués. Jornalero, al juzgar por lo que he visto, al juzgar por lo que he oído, la verdad voy a decir, es amargo cuando dice un holgazán, si les gusta bien y si no se va. Este fue toda la información en el programa Conexión Laboral. Feliz domingo para todos y una exitosa semana laboral. Conexión Laboral, un espacio creado para informar el acontecer social, laboral y sindical de nuestro país. Los invitamos a compartir esta emisión en las redes sociales. Conexión Laboral.